Buen día a todos. En esta oportunidad vamos a presentar la BioPTIC 02 que contiene el informe del proceso actual del caso jabón de tocador. Somos estudiantes de la Universidad Recordó Palma, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y pertenecientes a la Escuela Profesional de Administración y Gerencia. Este curso es dictado por el profesor José Antonio Villa Esteves y los integrantes somos quien les habla, Levin Misari Paul Steven, Aranala Soles Rimaret, Musayón Herrera Martín Aldair, García Mercado Josué, Mendoza Cubas Casey, Guamán Pozo Elsa y Herrera Meneses Brando. Bueno, siguiendo la exposición, yo soy Paul Leiva y pues antes de presentar el caso en sí de jabón de tocador, no sin antes empezar con un poco de la historia de la empresa. Así que en el primer punto tenemos lo que es antecedentes en la compañía. Para ello hemos hecho una línea de tiempo, detallando los datos más importantes o las trascendencias más importantes de ese producto y fabricado por la empresa de jabón La Corona, una empresa mexicana y actualmente pues la más demandada en México. Inició forma fundada en 1920, En 1930 ofrece su primera línea de productos de jabones, pero estos eran para lavandería, o sea, empezaron de esa manera. Ya en 1950, en la década de los 50, mejor dicho, debido ya a lo conocido que era el producto de lavandería, entre jabones que podemos sacar como el Tepeyac y el Soter, surge la idea de producir un jabón barato, con un aroma tan particular y se podría decir destinado para lo que son los hoteles y hospedajes, de las diversas ciudades de México, y por ende es conocido como símbolo del amor carnal por los mexicanos, este jabón, Ya, bueno, actualmente, debido al 2020, esta línea de jabones de la empresa, esta línea de jabones Rosa Venus de la empresa La Corona, fueron muy importantes para combatir la pandemia. Incluso el Ministerio de Salud de México se podría decir que estuvo asociada con esta empresa para distribuir diversos productos que tengan que ver con higiene, y en este caso también los jabones de tocador, se volvió muy cotizado y pues también usado en demasía por los mexicanos, incluso sacaron en presentación diversos jabones en líquido, como se puede ver en la imagen. Bueno, siguiendo con la exposición, el siguiente punto es, que tiene que ver con antecedentes de la compañía también, el pensamiento estratégico. Hacemos referencia pues a la misión, la visión y los valores que tiene esta empresa, que fabrica dicho producto. Bueno, la misión de esta empresa pues comprometerse a que sus productos sean seguros y de preferencia de los consumidores, alcanzar altos niveles de eficiencia para que les permita obtener productos de calidad, con gran desempeño y a un precio justo, como el caso de jabón de tocador Rosa Venus y su otra línea de productos, y también obtener beneficios para todos los involucrados, respetando y dignificando su condición humana, En cuanto a la visión, lograr que sus productos sean, en primer lugar, los preferidos del mercado nacional e incrementar la presencia de los mismos en otros mercados, Ya hablamos de lo que es el mercado internacional porque también tiene presencia en mercados internacionales. Luego, fortalecer sus marcas y posición competitiva, elaborando productos de calidad, seguros y con gran desempeño precio justo, A su vez también fabricar sus productos con procesos integrados y tecnología de punta, Lo cual hace una empresa muy competitiva con respecto a las otras empresas mexicanas. Y en cuanto a valores, la empresa se ha constituido bajo una filosofía humana que está convencido de que el trabajo arduo y honesto es la base del logro de cualquier objetivo. Continuando, tenemos el punto número 2, que tiene que ver con la identificación del problema principal,
Como grupo, hemos tomado en cuenta que la empresa, si bien desea seguir operando con mucha eficacia en sus operaciones, como toda empresa, ¿no? Por ello, se tiene pensado establecer y desarrollar un rediseño en su proceso actual de operaciones. Entonces, dado esto, el problema principal es identificado debido a una inadecuada gestión de aprovisionamiento en su proceso productivo, al cual le viene generando problemas de seguridad, ya sea, por ejemplo, eh, productos en mal estado o productos que sufren algún desperfecto, ¿no?, durante su producción. También la reducción de carga de transporte y a su vez también pues no se tiene un aprovechamiento total del área de trabajo, ¿no? Podríamos, por ejemplo, acá entra a tallar el término de la IAM, ¿no? Quizás no se está aprovechando eso, por eso es también un problema identificado, ¿no? Es por ello que mediante este análisis se dará a resultar la situación de la empresa y, bueno, quizás mediante las conclusiones y recomendaciones, unas posibles soluciones, ¿no? Bien, continuando con la exposición, si bien es cierto ya se tiene identificado el problema principal, eh, se- como grupo podemos detallar las causas que se originan debido a ese problema principal, ¿no? Si bien es cierto, existe una inadecuada gestión de aprovisionamiento, ¿no? Esto tiene como factores en primer lugar, por ejemplo, el déficit en el proceso de materias primas que generan demoras en el proceso. Esto más que todo quiere decir que, por ejemplo, las maquinarias deben producir a tiempos constantes y adecuados, no de excesos, ¿no? Pues se retrasaría todo el proceso de producción. Y también más que todo pues hacer constantes revisiones y mantenimiento de las maquinarias también para evitar esas demoras en el proceso, ¿no? Como segundo punto, eh, los excesos de transportes de materias primas también es una de las causas, debido a que se debe tomar en cuenta que tanto las maquinarias y la línea de producción de estos jabones deben estar lo más cerca posible, ¿no? Para que no exista también como que, como bien dice la palabra, exceso de transportes que utilizar, ¿no? Eh, Trasladarse de una estación a otra, de trabajo de una a otra, ¿no? Lo cual va a generar exceso de tiempo también, ¿no? Y pues lo pertinente pues es no tener demoras en el trayecto de los suministros, ¿no? Como tercer punto podemos mencionar las demoras en los estándares de trabajos en equipo. Esto más que todo radica con la demora que podría originarse con respecto a nuestros proveedores de materias primas, ¿no? Por ende es necesario y óptimo que se realicen gestiones, ¿no?, de si este proveedor es el correcto, si este proveedor tiene una hoja intachable que nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? Porque podría ser el caso de que este generador ya tenga antecedentes, ¿no? Y nos va a perjudicar como empresa. Y bueno, finalmente, pues el manejo de equipos constante, ¿no? Que hace referencia a esto, a tener eh, de preferencia utilizar ya equipos automatizados, ¿no? Ser una empresa automatizada, tener una línea de producción automatizada y no mecanizada, no se podría decir. Entonces, eso también va a beneficiarnos como empresa. Mi nombre es Martín Aldair Musellón Herrera y voy a exponer el punto 4.1, descripción del proceso actual, diagrama de recorrido del proceso. Tenemos la distribución de instalaciones actuales. En estos tres cuadros, empezando por el cuadro izquierdo, tenemos las posiciones de las máquinas, de la posición 1 hasta la posición 10. En este sentido tenemos a las estaciones donde se encuentran las máquinas, pero la primera posición hace referencia al almacén de materiales.
comenzando con la primera posición, como ya lo había mencionado, segunda posición, tanque refinado, tercera posición, saponificadora, cuarta posición, depósito de reposo, quinta posición, compactadora, sexta posición, extrusora de jabón, séptima posición, envolvedora, octava posición, estuchadora, novena posición, encajonadora y décima posición, paletizador enfardador. Al lado derecho tenemos el cuadro con el área en metros cuadrados, el área que ocupa dentro del diagrama, así como las dimensiones y coordenadas. En este sentido, para las dimensiones tenemos LG, que es el largo, AN el ancho y AL la altura. Seguido de las coordenadas, que es X0, es donde empieza la estación, Y0, donde empieza la estación también, X1, donde termina la estación en referencia a X, y Y1, donde termina la estación en referencia a Y0. Después tenemos XC, que es el punto medio o el punto promedio entre ambas X, X0 y X1. Y para YC también tenemos el punto medio que es entre Y0 y Y1, entre el punto de origen y el punto final, por así decirlo. Entonces, para el almacén de materiales tenemos largo 30 por 15 de ancho por 7.5 de altura. Esto nos da un área de 450 metros cuadrados. Ahora, para el punto medio, en referencia al eje X, tenemos 93 y al eje Y tenemos 40.5. Pero, ¿qué es eje X y qué es el eje Y? El eje X viene a ser lo que es el largo en el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical que viene a ser el ancho. Esto es en referencia a las estaciones que están enumeradas, como podemos ver en la parte de la izquierda, están enumeradas por la posición y con sus respectivos nombres, que se verá reflejado más adelante en un gráfico. De igual manera tenemos para las siguientes posiciones del 2 hasta el 10 las dimensiones de largo, ancho y altura, así como las coordenadas ubicadas en el eje horizontal, eje vertical y el punto medio para ambas. De igual manera tenemos el área en metros cuadrados, que en este sentido podemos ver que para la posición 2 hasta la posición 10 es de 252. Haciendo una suma total de todas las posiciones, tenemos un área ocupada de 2.718 metros cuadrados. Y por último, el tercer cuadro es la distancia entre estaciones de trabajo en metros. En este sentido tenemos que de la posición 1 a la posición 2 hay 78 metros de distancia. De la posición 1 a la posición 3, 30 metros de distancia. De la posición 1 a la posición 4, 21 metros de distancia. De la posición 1 a la posición 5, 54 metros de distancia. De la posición 1 a la posición 6, 48 metros de distancia. De la posición 1 a la posición 7, 45 metros de distancia. De la posición 1 a la posición 8, 72 metros de distancia. Y de la posición 1 a la posición 9, 93 metros de distancia. Y por último, de la posición 1 a la posición 10, que es la última estación, 69 metros de distancia. Y así podemos tener las siguientes distancias entre cada posición, como nos muestra. Continuando con la exposición, tenemos el siguiente cuadro de distancia, costo, total, en referencia a las horas máquinas, que viene dado por la abreviatura HM, línea, que viene a ser la línea 1, 2 o 3, la línea 1, que es la línea de producción, línea 2, línea envasado, y línea 3, línea empaquetado, y por último las horas hombre, que viene dado por la abreviatura HH. En este sentido, la distancia viene a ser la distancia entre las posiciones de las estaciones, como podemos ver, del origen 1 al destino 2, la distancia de las posiciones es 78 metros. Cum viene a ser la frecuencia en la que la que se realiza este proceso, que viene a ser 3, multiplicado cum por la distancia de las posiciones, tenemos la distancia total,
Después pasamos al cuadro de costo, en el cual ponemos el precio por metro de los equipos de transporte. Y esta multiplicación entre el metro y la distancia total nos da el total del costo. Después tenemos la información de las horas máquina, la línea a la que hace referencia, en este caso la línea de producción. Y por último, el involucramiento de horas hombre. Cuando en una sección veamos que no hay datos de hora hombre, es porque ese proceso es 100% automatizado. Entonces así podemos observar los siguientes orígenes y destinos como nos muestra la tabla, dándonos un total de 20.741 en costo en soles. Tenemos las líneas que se dividen en 1, 2 y 3 como ya lo había mencionado. Y empezando por el origen 1, destino 2 y terminando en el origen 9, destino 10, distancia posición 24, la frecuencia 2000, la distancia total 48.000, el metro del costo en este sentido de el equipo de transporte que se utiliza es de 0.04 el precio por metro, dándonos un total de costeo de 1920. Involucra horas máquina como horas hombre, horas máquina 0.18, horas hombre 0.12 y pertenece a la última línea que es la línea de empaquetado. Entonces, teniendo este total de 20.741, pasamos a observar en la parte de la izquierda el primer cuadro, que es la representación gráfica de los costos en soles, teniendo así que para la línea de producción hay un costo de 10.667, para la línea de envasado 3.699 y para la línea de empaquetado 6.375. Ahora tenemos la distancia recorrida en metros. Para la línea de producción se recorre una distancia de 184.794 metros. Para la línea de envasado, 48.717 metros. Y para la línea de empaquetado, 150.093 metros. En este sentido podemos ver que en cuanto a costos, la línea que genera más costo es la de producción y la que genera menos costo es la de envasado. Y para la distancia recorrida en metros, la línea que genera más distancia es la de producción y la de empacado. Y la que genera menos distancia o la menor distancia recorrida es la línea de envasado. En cuanto a la automatización, cuando hace referencia a la automatización, como lo había mencionado, es que el proceso utiliza 100% maquinaria y nada de mano de obra. En este sentido, la mano de obra en referencia al trabajo de horas hombre, al trabajo de personas. En este sentido tenemos que para la línea de producción se utiliza un 78.15% de automatización, quiere decir que es una línea que no está 100% automatizada, sino solamente el 78.15%, y la diferencia está dada por la mano de obra, por las horas hombre. Después está la línea de envasado, que involucra una participación automatizada del solamente 83.33%, y la diferencia en referencia al uso del personal de la mano de obra, al uso de los operarios. Y por último, la línea de empaquetado tiene una automatización de 46.48%. En este sentido, la línea que utiliza menos maquinaria es la línea de empaquetado y la línea que utiliza la mayor maquinaria posible con la que cuenta la empresa es la línea de envasado. Por último tenemos el tercer cuadro que nos muestra las líneas de producción, como lo había mencionado, número 1, línea de producción, número 2, línea de envasado y número 3, línea de empaquetado. Nos muestra la distancia en metros, como lo había mencionado en la parte de la izquierda de manera gráfica, ahora la tenemos en manera detallada en los cuadros,
la distancia en metros, los costos por cada línea, así como el total, las horas máquinas que involucra cada línea, las horas hombre que involucra cada línea y el porcentaje de la tasa de automatización que tiene cada línea. En conclusión, este proceso utiliza un 72.64% de tasas de automatización. Quiere decir que más del 50% de sus procesos está independientemente utilizado solo por máquinas. En cuanto al total por las 3 líneas que involucra este proceso, tenemos un costo total de 20.741 y en metros una distancia recorrida de... Ahora tenemos el diagrama de recorrido del proceso de manera gráfica. En este sentido tenemos a las 10 posiciones en cuanto a las estaciones y una representación gráfica de cada una de ellas. Comenzando por el número 1, almacén de materiales, número 2, tanque refinado, número 3, saponificadora, número 4, depósito de reposo, número 5, compactadora, número 6, extrusor de jabón, número 7, envolvedora, número 8, estuchadora, número 9, encajonadora y por último número 10, paletizador enfardador. Ahora, las medidas que tenemos tanto en la parte superior como inferior y en los laterales viene a ser la medida en metros para poder hallar la medida de cada una de estas estaciones, así como la distancia entre cada una de ellas. Para eso tenemos el eje X, que es el eje horizontal, que viene a ser el largo, y el eje Y, que viene a ser el eje vertical, que es el ancho. Entonces, de esta manera podemos obtener de manera manual el largo y ancho de cada estación en cuanto a metros para poder hallar lo que es la distancia, punto medio entre ambos y la distancia también entre ambas estaciones. Ahora, si bien es cierto, en el proceso actual nos da toda esta información en cuanto a las dimensiones, pero si no tuviéramos este dato lo podríamos hacer de manera manual, gracias a este gráfico del diagrama de recorrido del proceso. Ahora, continuando con esto, vamos a explicar un poco lo que es el diagrama, dónde empieza y dónde termina. Empezamos con el almacén de materiales, pasando al tanque refinado. Esta actividad es retiro y transporte de bidones de cebo en cuanto a sacos. Después tenemos la actividad de transporte de cebo refinado, que es en la posición 2, tanque refinado, hacia la saponificadora. Después tenemos la posición 1-3, que viene a hacer referencia en el almacén de materiales hacia la saponificadora. ¿Qué se hace en esta posición? Se retira y transporta bidones de aceite de coco y sosa. Después tenemos la continuidad de la posición 3 hacia la posición 4, que es de la saponificadora al depósito de reposo. Después de la posición 4 a la posición 5, que es del depósito de reposo a la compactadora. Después tenemos una posición del 1 al 5, que es del almacén de materiales a la compactadora. En este momento la actividad que se realiza es retirar y transportar bidones con miel. Después tenemos la posición 5 al 6, que es de la compactadora a la extrusora de jabón. Esta actividad que se realiza es la descarga y transporte de masa de jabón. Después tenemos la posición 6, la extrusora de jabón, hacia la posición 7, la envolvedora. En este sentido se coloca y transporta jabones de tocador. Después tenemos un regreso al almacén de materiales para volver a la posición 7, que es la envolvedora. La actividad que se realiza es el retiro y transporte de rollos de empaque de plástico. Continuamos con la posición 7 a la posición 8, que es el envolvedora, la estuchadora. La actividad que se realiza es colocar y transportar jabones y tocadores envueltos. Después tenemos el regreso a la posición 1, que es el almacén de materiales, para la posición 8, que es la estuchadora. La actividad que se realiza
es el retiro y transporte de estuches de cartón. Después tenemos la continuidad de la posición 8 a la posición 9, que es de la estuchadora a la encajonadora. La actividad que se realiza es colocar y transportar estuches de cartón con jabones. Después tenemos una penúltima acción, que es del almacén de materiales hacia la encajonadora, que es el retiro y transporte de caja de cartón. Y después de esto pasa de la posición 9 a la última posición, que es la paletizadora enfardadora. La actividad que se realiza acá es colocar y transportar jabones de tocador encajonados. En este sentido tenemos el diagrama ya finalizado, el diagrama de proceso finalizado, tanto de manera textual como de manera gráfica. En cuanto a las posiciones que se van dando durante el diagrama de recorrido. En este sentido podemos ver que el color verde hace referencia a la última línea, que es la línea 3, la línea de empaquetado. Las líneas rojas intercaladas hace referencia a lo que es tanto la producción como el empaquetado. Y por último tenemos las líneas rojas que son dobles, que viene a ser en relación a lo que es el envasado, que es la segunda línea de operación durante el proceso. Ahora, como conclusión, podemos ver de que desde la posición 1, que es el almacén de materiales, hasta la posición 8, que es la estuchadora, y la posición 9, que es la encajonadora, podemos observar asimismo que y también de la posición 7, que es la envolvedora, podemos observar que la distancia recorrida es demasiado extensa, demasiado grande. Entonces esto también genera dificultades en el proceso porque lo atrasa y aumenta el tiempo de producción, de envasado y empaquetado, ya que es una continuidad de los tres procesos, de las tres líneas. Por lo tanto, se recomienda a la empresa reducir estas distancias entre su línea principal, que es la línea base, la línea de producción, y su línea final, que viene a ser la línea. Siguiendo con la exposición, ahora tenemos el diagrama analítico de procesos, conocidas por sus siglas DAP. Bueno, es una representación gráfica simbólica del trabajo realizado a medida que se pasa por las etapas del proceso, en la cual podemos observar información acerca del proceso de producción, ya sean distancias recorridas, las cantidades consideradas y el tiempo recorrido. En este caso, se mostrará a detalle la trayectoria señalando todas las actividades mediante sus respectivos símbolos de la fabricación de jabones de tocador producidas por la empresa Químicos Industriales SAC. Además, también contamos con un pequeño cuadro donde nos muestra los símbolos que se van a utilizar en el diagrama. Bueno, tenemos el símbolo de operación, que viene siendo una circunferencia verde. Representa el cambio de un producto y agregándole valor. Luego tenemos el símbolo de inspección, que viene siendo representada por un cuadrado y consiste en verificar las características de un producto o servicio, tanto en cantidad como en calidad. Luego tenemos el símbolo de transporte, identificable por la imagen de una flecha roja, indica el movimiento del producto de un lugar a otro. Luego tenemos el símbolo de espera, que se ve la figura de una D, parecida a una D rellenita. Bueno, y esto indica que debe tener un retraso o una espera condicionada, ¿no?, al producto, para dar comienzo al siguiente paso, y esta operación o esta actividad no incluye o agrega un valor. Luego tenemos el símbolo de almacenaje y se puede visualizar mediante un triángulo invertido.
que indica el almacenamiento de un producto. Bueno, ahora en la lámina se observa el DAP de las actividades de producción de jabones. Y bueno, más adelante en la siguiente lámina se verá más el área de envasado y empaquetado. Bueno, la empresa cuenta ahora con 14 actividades de operaciones que normalmente son las actividades de carga de insumos a los tanques, el filtrado, el agitado y la saponificación. Esto es para convertir la materia grasa a jabón, siendo uno de los insumos que se utiliza el sebo, pasando finalmente al comprimido y al secado para la obtención del producto terminado. También cuenta con actividades de demora, que normalmente son tiempos en el cual se preparan los equipos y los materiales, siendo utilizadas las maquinarias como el tanque de refinado, saponificadora, la compactadora y la extrusora de jabón, utilizadas para este proceso. En las actividades de transporte presentadas se dan en mayor medida en la movilización de insumos, iniciales, como el proceso, ya sea mediante actividades que requieran la participación humana, como el uso de transpaleta manual, o las que sean automatizadas, ya sean como tuberías o cintas y bandas transportadores. En cuanto a la inspección, solo cuenta con una durante todo este proceso, en la cual se verifica los jabones de tocador en el área de control, para luego enviarlos a las siguientes áreas. Y aquí ya vendríamos hablando de las áreas de envasado y empaquetado. Continuando con la descripción del proceso actual del diagrama analítico de procesos, como se mencionó antes, ahora estará enfocado en las áreas de envasado y empaquetado. Bueno, en el área de envasado se encuentran 6 actividades de operación, las cuales se realizan la colocación de los rollos de plástico para las envolturas de los jabones y seguidamente se colocan en estuches de cartón. Como actividad de transporte tienen 4, de las cuales se usan la banda transportadora y modular, así como la transpaleta manual. En esta área de envasado, la demora se da más que nada en la preparación de equipos y materiales, usando las máquinas envolvedoras y estucadoras, añadiéndole solo la presencia de una actividad de inspección con la verificación de estuches de cartón. En el área de empaquetado o empacado se presentan 9 actividades de operación, en las cuales se percibe la preparación y la colocación de las cajas de cartón, donde se colocan los jabones estuchados, siendo encajonados del producto, seguido de la paletización de los jabones encajonados, como parte final del proceso de la fabricación. No sin antes tener 2 tiempos de demora por la preparación de equipo y materiales, en el uso de encajonadoras y paletizador empardador, además de 2 actividades de transporte mediante transpaleta manual y un transportador de cadena. Se puede apreciar que en el área final de la producción no presenta ninguna inspección o control del producto final paletizado. En esta lámina se presenta el cuadro de símbolos con sus respectivos conteos de actividades y tiempos que se obtienen del diagrama analítico de procesos. Además de obtener también gráficas referentes a estos datos para un mejor resumen visual y tener una mejor perspectiva del porcentaje en el cual las actividades son implementadas en las diferentes áreas de la fabricación, la
la cual tiene una duración total de 11.830 horas de fabricación para jabones de tocador de la empresa Químicos Industriales SAC. Bueno, las actividades de operación en el área de producción son de 4.300 horas, que representan al 62% de sus actividades totales. En el área de envasado, esta representa el 70%, contando con 1.880 horas. En el área de empacado, las operaciones son de 74%, teniendo 1.600 horas, dando concordancia proporcional con su importancia en cada fase de la fabricación de jabones, ya que estas actividades son la línea principal de transformación de los insumos primarios a la presentación final del producto. Bueno, en cuanto a las actividades de transporte en el área de producción, envasado y empacado, el área de producción, la suma es de 1.690 horas, representando el 24%. En envasado son 330 horas, que representa el 12%. Y empaquetado, la cifra es de 270 horas, representando el 13% de sus actividades. La mayoría de estas son por el transporte de insumos primarios o la introducción de nuevos materiales para seguir la línea de producción hasta llegar al empaquetado como producto final. Y estas actividades, la mayoría de veces, van de la mano con las actividades de espera, teniendo en el área de producción el 10% de estas actividades de espera con un total de 710 horas. En el área de envasado, en la siguiente figura, tenemos que la cifra es de 290 horas, que representa el 11%. Y en la última gráfica, que es de empacado, tenemos que tiene el 13% representado por las 290 horas. De todas las actividades presentes en sus respectivas áreas, estas demoras se presentan en su mayoría por la espera que se hace en la preparación de las máquinas antes de utilizarlas. Y bueno, con respecto a las actividades de inspección, en el área de producción es de 280 horas, que representa el 4%. En el área de envasado, la suma es de 1.900, que representa el 7%, mientras que el área de empacado se aprecia la ausencia de esta, siendo de total desconcierto debido a que estas actividades de inspección son la herramienta principal de apoyo para mejorar la calidad de los productos y deberían tener como mínimo uno en cada área para así tener un control sucesivo, ¿no? Bueno, y con respecto a las áreas de almacén, en esta ocasión no se analizarán debido a que es parte del área de almacenes, la cual en estos momentos no se encuentra entre las principales causas de baja calidad para la empresa Químicos Industriales SAC. Pero esto no significa que no influya a la baja calidad, puesto que actualmente sus almacenes están en una inadecuada ubicación, lo cual genera largos transportes y tiempos muertos. Continuamos la exposición con el diagrama del flujo de procesos, más conocido como DFP, el cual es una representación gráfica de un proceso. Y cada paso de estos procesos se representa con un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del flujo del proceso. El diagrama del flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso y muestra la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada una y su relación con las demás. Asimismo, expresa el flujo de la información y de los materiales, así como la derivación del proceso, el número de pasos del proceso y las operaciones de indepartamentales.
Como podemos apreciar en el cuadro, las estaciones están en el proceso actual, siendo estas el primero el tanque de refinado, el segundo la saponificadora, el tercero la compactadora, el cuarto la extrusora de jabón, el quinto la envolvedora, el sexto la estuchadora, el séptimo la encajonadora y el por último el paletizador enfardador. Como podemos ver en el tiempo de operación, en el DAP, la primera máquina nos da un tiempo de operación de 1.200, la saponificadora de 1, la compactadora de 0.800, la extrusora de jabón de 0.760, la envolvedora de 0.550, la estuchadora de 0.910, la encajonadora de 0.900 y el paletizador enfardador de 0.840. Extraídos con la suma de las operaciones y el máximo de estas. El tiempo de preparación de la primera es de 0.180, de la segunda de 0.150, el tercero de 0.240, el cuarto de 0.140, el quinto de 0.150, el sexto de 0.140, el séptimo de 0.170 y por último el paletizador enfardador de 0.120. Y el tiempo de recorrido se extrae a través de la suma del tiempo de operación con el tiempo de preparación. Asimismo, podemos ver mediante el diagrama del flujo de proceso que el tiempo de procesado es de 2.400 y el tiempo disponible se extrae del caso, el cual nos dice que hay 3 turnos de 8 horas, del cual el personal tiene un tiempo de descanso de 48 minutos y 30 minutos del mantenimiento de las instalaciones, lo que nos da un tiempo disponible de 23.42. Y si agregamos un tiempo de demanda de 5, podemos ver que nuestra capacidad total es de 10. Para construir el DFP, en la primera actividad tenemos el símbolo de transporte con la primera actividad, que sería el tanque de refinado con un tiempo de preparación de 0.180 y una cantidad de 1.460 y un almacenamiento temporal de 0.15. Después de esta actividad, como vemos en el DAP, siguen los tiempos de operación del tanque de refinado, con un tiempo de operación de 1.200, el cual presenta una acumulación de tiempos de proceso de 0.330, que es la suma del 0.180 y el 0.150. En la segunda actividad tenemos la saponificadora con tiempos de preparación de 0.150, extraído del DAP y un tiempo de operación de 1. También se presenta una acumulación de tiempos de procesos de 0.240. En la tercera actividad, la compactadora muestra un tiempo de preparación de 0.240 y un tiempo de almacenamiento temporal de 0.690, además del tiempo de operación de 0.800 y la acumulación de tiempos de procesos de 0.40. Continuamos con la cuarta actividad, que sería la extrusora de jabón, con un tiempo de preparación de 0.26 y un tiempo de operación de 0.760, un tiempo de almacenamiento temporal de 0.40 y asimismo también vemos que hay un control de calidad con un tiempo de 0.280. obteniendo una acumulación de tiempos totales, que es la suma del tiempo del control de calidad y la acumulación del tiempo de procesos, dando un total de 0.680. Y la quinta actividad es la envolvedora con un tiempo de operación de 0.550 y un tiempo de acumulación de procesos de 0.590, que es la suma del 0.360 más 0.150 y el 0.680.
Continuamos con la gráfica, donde podemos ver el proceso de preparación de 0.140 de la sexta actividad, la estuchadora, con un almacenamiento temporal de 0.080, un tiempo de preparación de 0.910 y una acumulación de tiempos de 0.220. Además, se produce un control de calidad con los tiempos extraídos del DAP, que son 0.190 y 0.170, produciendo un flujo en la acumulación de tiempos de 0.36. La séptima actividad, la encajonadora, empieza con un tiempo de preparación de 0.170 y con un almacenamiento temporal de 0.690, un tiempo de operación de 0.900 y una acumulación de tiempos de procesos de 0.440. Y por último, la octava actividad, el paletizador enfardador, tiene un tiempo de preparación de 0.120, un tiempo de proceso de 0.840 y una acumulación de tiempos de 2.400. Siguiendo con la presentación tenemos el punto 4.4, que vendría a ser la capacidad del proceso actual dentro del análisis del proceso. Para hallar la capacidad del proceso se tienen los datos de tiempo de operación, demora y procesado. Respecto al tiempo de operación, sería de acuerdo a cálculos teniendo en cuenta las máquinas y sus operaciones. Por ejemplo, en la estación del tanque refinado con respecto a la maquinaria número 1, tenemos un resultado de 1.20 y así se resuelve consecutivamente. En relación al tiempo de preparación, hace alusión al tiempo de preparación de cada maquinaria que se presenta. Por ejemplo, en la estación del tanque refinado, con respecto a la maquinaria número 1, nos da un resultado de 0.180. Y finalmente tenemos el tiempo de corrida, que vendría a ser la suma de estos dos, del tiempo de operación y el tiempo de preparación. También cuentan los datos del segundo recuadro para poder hallar la capacidad, los cuales son las horas turnos, los números de turnos, horas diarias, descanso de hora hombres, descanso de horas máquinas que vienen a ser los preparativos para las maquinarias, el tiempo disponible y la demanda diaria. El tiempo disponible se halla restando las horas días menos el descanso de horas hombre y horas máquina. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a explicar y analizar la tasa de utilización de las 8 estaciones implicadas en el proceso de producción de la línea de jabones de tocador de la empresa Químicos Industriales SAC, ¿no? Para ello vamos a necesitar los datos que podemos ver en el cuadro que se muestra en el PPT, el tiempo de operación, el tiempo de preparación. Estos sumados nos dan el tiempo de corrida para conjuntamente con el tiempo disponible determinar la capacidad, ¿no? De procesamiento por lote, y con ello también con la capacidad y la demanda diaria determinar lo que es la tasa de utilización de cada una de las estaciones, ¿no? Podemos ver que la tasa de utilización más alta la tiene en lo que respecta a lo que es la estación de tanque de refinado, pero es porque también cuenta con una capacidad de procesamiento por lote de solamente 16. Es la estación que menos lotes procesa, ¿no? Por el tiempo disponible. Todo lo contrario se ve en la envolvedora, en la que cuenta con una capacidad de 33 lotes por tiempo disponible, ¿no? Y que demuestra también en su tasa de utilización que tiene un 15.7%.
15%, pues, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque tenemos una producción restringida justamente por la demanda, ¿no? La demanda es solamente de 5 lotes y nuestra capacidad total es de 10 lotes, ¿no? Entonces, nos vemos algo restringidos justamente por esto, pero necesitamos aplicar nuevas estrategias para poder potenciarlo y forzar también nuestra cadena productiva y hacer que esta demanda diaria pueda crecer, ¿no? Y bueno, ahora voy a explicar la tasa promedio de utilización de las 8 estaciones que se ven implicadas en el proceso de producción de la línea de jabones, ¿no? Tenemos una tasa promedio de utilización del 22.59%. Eso quiere decir que tenemos una capacidad ociosa del 77.41%, ¿no? Esto nos demuestra los desperfectos con los que ya se mencionaron al principio de este ejercicio. También la inadecuada manipulación por parte del personal y estos aspectos que afectan la productividad de nuestro proceso productivo y que tenemos que atacarlos desde el principio, ¿no? Esta falta de política y mantenimiento de las instalaciones, la cual nos origina continuas descomponturas de los equipos y bueno, los productos defectuosos que al final terminan siendo rebotados por el área de proceso de control y calidad, ¿no? Entonces hay que hacer un énfasis ahí y bueno, estas son las tasas de promedio de utilización que nos dan que no se está haciendo un uso correcto de cada estación y cada maquinaria en el proceso productivo. Bueno, para la línea la primera conclusión que tenemos es que la línea de envasado ocupa menor distancia de operaciones y a su vez cuenta con el mayor porcentaje de automatización por sobre la línea de producción y la de empacado. Estas vienen a ser un 78% y 46% respectivamente, lo cual por, por ocupar mayor cantidad de tiempo que la de pasado nos da un resultado de mayor costo. A su vez, estas dos líneas de producción empacada también presentan la mayor ocupación de metros, por lo que se justifica el total de costo en estas dos operaciones, producción y empacado, que es de 10.000 y 6.000 como costo total. Si bien es cierto, la de producción y la de envasado presentan mayor total porcentual de automatización que la de empacado. Esta última es, por así decirlo, nuestra mayor, uno de nuestros puntos en los cuales debemos trabajar para reducir el costo y la distancia entre sus operaciones. Y de tal forma podemos también implementar cierta automatización para, para acelerar el tiempo de operaciones. Como otra conclusión es que existe considerable utilización de tiempo en transporte y demoras en todos los procesos. El almacenamiento no presenta por problema alguno en ninguna actividad presentada, siendo las de actividad de producción, de envasado y de empacado. En todas las actividades se tiene en consideración la misma cantidad de porcentual de operaciones, la que, bueno,
En demoras hay una considerable, bueno, notorio puntos porcentuales en el área de producción, que es de 10%, lo cual se buscaría reducir. En las actividades de envasado hay también demora de 11%, y en el empacado hay una demora de 13%, casi similar en todas. La que sí no lleva control alguno es las actividades de empacado. De empacado, y las otras sí tienen no tan considerable puntos porcentuales en el control e inspección de sus operaciones. Es por más que nada por la complejidad de sus procesos. Lo que sí podemos buscar reducir es que en el área en las actividades de producción tendríamos que reducir el transporte. ¿Cómo? Bueno, eso se escucharía en las recomendaciones, pero un adelanto es que en el área de producción se tendría que reducir el transporte de 24% a la mitad, ya que del resto es del 12 y 13%. Entonces, de 24 tendríamos que buscar a reducirlo a un 12% como mínimo. En la capacidad de proceso actual, el tiempo de proceso es mayor que el tiempo disponible. Y la capacidad ociosa, que resulta ser del 72%, que esto viene a ser causado por inadecuada manipulación de personal, errores en proceso, demoras en, eh, el transporte, y por demoras en ciertas operaciones. Bueno, para la línea de la primera conclusión que tenemos es, bueno, como recomendaciones para estas actividades, esas tres actividades presentadas, podemos recomendar que hay que reducir las distancias de la línea de producción y empaquetado, puesto que estas representan la mayor cantidad de distancia en metros, son 184 y 150. Hay que hacer hay que reacomodar las máquinas para poder disminuir la distancia en metros, y por ende como consecuencia tendremos una reducción de costo en cuanto al tiempo empleado. ¿Por qué? Porque el costo, porque el tiempo empleado en personal, tiempo empleado en energía, tiempo empleado en el flujo de las operaciones, estos disminuyen el costo total de cada línea, que es la de producción, la de envasado, que igual mantiene un nivel bajo y bueno, el empacado, que es queda en segundo lugar. Podemos incrementar la automatización en el empacado, ya que presenta un 46%, no es tan alto. Con la automatización lo que podemos hacer es reducir un poco el costo en cuanto a mano de obra, bueno, al recurso humano en esta operación. Otro punto es que el tiempo de proceso es mayor que el tiempo disponible. Entonces, como recomendación, podemos recomendar que al momento de, bueno, esto va amarrado con lo anterior, que al momento de disminuir las distancias, el tiempo de proceso se va a agilizar, además de capacitar más al personal en cuanto al buen funcionamiento de sus,
funcionamiento de sus operaciones, reducirían en una cantidad considerable el tiempo de manipulación. Eh, tenemos como para recomendar es la distancia, disminuir la distancia entre todas las máquinas, capacitación y, y y también el tema del transporte. Vamos a gastar menos en transporte, puesto que estos están más próximos. Hay que, como otra recomendación, buscar reducir el tiempo de capacidad ociosa. Inicialmente, ahorita tenemos un 72% de capacidad ociosa. Podemos iniciar de un 20 a un 15% en capacidad ociosa y mantener en niveles como consecuencia, mantenerle unos niveles aceptables que son menores al 5%. Y al momento de reducir esta capacidad ociosa, igual va amarrado a las recomendaciones iniciales, que son las de transporte y demora, reduciendo las distancias, acortando las distancias entre las maquinarias y volviendo a nuestro personal más eficiente. Hay que capacitar al personal mostrando el nuevo flujo de operaciones que nos ayuden a disminuir el tiempo muerto en nuestras actividades.